Con Café Águila Roja. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Pero que sea Águila Roja. ¿Y qué se estará preguntando Ignorita? Ay, Tantas sé muchas cosas que se pregunta uno, su merced. Preguntas que tiene Ignorita a esta hora. Tranquila que Silvia la saca de dudas, mi querida Ignorita. Pero claro que la saco de dudas, Ignorita, porque el presidente del Senado, tan divina mi Ignorita, invitó a los congresistas a no dejarse intimidar por las amenazas del presidente Gustavo Petro. Es que fue noticia la semana pasada ese discurso que dio allí en la Plaza de Bolívar, con motivo del 1 de mayo y, por supuesto, antes de ir a radicar las 12 preguntas de la consulta popular. El gobierno dice que no son presiones, sino verdaderos llamados a respetar el pedido del pueblo. Todo esto luego de que por segunda vez el Congreso hundiera la reforma laboral. El ambiente para la consulta popular, ¿cómo está? Pues le preguntamos, Ignorita, a Carolina Otero, que tiene todos los detalles. ¿En qué están los congresistas y en qué está el gobierno? La consulta popular de la que tanto se habla en los últimos días para muchos ha separado aún más las relaciones entre el legislativo y el ejecutivo. Por su parte, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, envió una carta pidiendo a los congresistas no dejarse intimidar por las amenazas del presidente Gustavo Petro. Estamos recibiendo una embestida sin precedentes por parte del presidente Petro. Movilizaciones intimidatorias. Y es que, según anunciaron estos días, se dará tiempo para que las bancadas se puedan reunir, analizar y tomar una decisión. Pero hablemos por otro lado de cómo están las cargas dentro de los partidos. Por ejemplo, desde el Pacto Histórico están a favor y se sumarían también los 5 votos del Partido Comunes. Algunos también, como la Alianza Verde, que son petristas, y por otro lado el Centro Democrático y Cambio Radical ya han anunciado su rotundo no a esta consulta popular. Hablamos con el senador Carlos Motoa. En este caso vamos a tratar de demostrar a la plenaria, al país, que muchas de las preguntas que se incluyen en esa consulta ya existen en la legislación vigente. Hablemos también de conservadores, liberales y partido de la U, los cuales siguen sin tomar una postura concreta. Pero según pudimos conocer este miércoles, las bancadas como el partido de la U se reunirán para tomar una decisión. Hablamos con la senadora Norma Hurtado. La consulta popular es un mecanismo legítimo y constitucional de participación ciudadana. Sin embargo, no puede convertirse en una herramienta para desacreditar ni debilitar al Congreso de la República. Sin embargo, el ambiente sigue siendo tenso porque mientras el presidente Cepeda pide parar con la división, representantes como María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico lo tildan como antidemocrático. Y ahora lo vemos en esta carta que envía, invitando al Senado a no dejarse, según él, presionar y a que voten, entre comillas, libremente para rechazar la consulta popular, pero además usa un lenguaje lamentable en el que pone a sus adversarios por fuera de la ley. Siendo así, se aproximan días claves para que esta propuesta del Ejecutivo sea aceptada o rechazada por la Cámara Alta del Congreso de la República. Ahí está, mi querida Ignorita. Ay, señor Jesús, oiga, don Alvarito, a partir de esta semana, ¿cómo empiezan a jugar las fuerzas políticas alrededor de la consulta popular del gobierno, su merced? Pues falta ver qué pasa en el Congreso, Ignorita, pero sí, yo tiendo a creer que estamos entrando a un periodo similar al del 2021. No el del estallido social, sino lo previo, que empezaron las demandas sociales en la calle y los partidos políticos diciendo que eran exagerados. Puede pasar si el establecimiento político, los partidos tradicionales, manejan como manejaron ese momento político del 2021, estarse equivocando, porque allá hay un tema de cambio, de defensa de derechos de los ciudadanos que va a interesar a muchos sectores. Y aquí pues no se puede decir simplemente que es protesta social violenta. Aquí no hay nada violento. No se puede decir que la consulta es chavista porque pues está en la Constitución. Yo creo que hay que considerar muy bien, a base de bloquear a Petro, le entregaron semejante herramienta
y si no aceptan que la herramienta de la consulta va a producir una gran división en el país y el sistema político se puede quedar de un costado y el presidente del otro y buena parte del pueblo sintiendo que la clase política está yendo en contra de sus intereses, se puede equivocar mucho. Eso de andar hundiendo proyectos y creyendo que es la maravilla puede ser irresponsable. Lo mismo que se hizo en su momento, que hizo Duque, de tomarle el pelo a las demandas de los estudiantes y de la gente en la calle. Hay momentos críticos que hay que tomar en serio. En resumen, yo creo que nos estamos acercando a un momento político como esos. Vamos a ver si esta vez el establecimiento político lo maneja con más inteligencia o le entrega el petrismo todo porque simplemente no entiende que esto no es un problema de Petro o no Petro, porque se vuelve de una ciudadanía que quiere unos derechos. Para eso es la consulta popular. En realidad, lo que se está viendo aquí es un enfrentamiento grande que está propiciando Petro entre el pueblo y la clase, la élite económica y política, y hay que entenderlo en esa gravedad. Y tratar de hundir los problemas sociales como trataron de ahogar la protesta en su momento fue un error. Yo creo que el establecimiento político tiene que actuar con inteligencia, con mesura, sin odio a Petro, sabiendo que el que está en juego es él, porque Petro puso la pelota en la cancha de la clase política, tomó la iniciativa y muy fácilmente grandes sectores del país van a entender que los políticos que no tienen buena reputación están yendo en contra de sus intereses. Gracias, don Alvarito, don Pedrito. ¿Cómo empiezan a jugar las fuerzas políticas alrededor de la consulta popular del gobierno en su persona? Ignorita, es importante recordar que el presidente Petro está gobernando y un mandatario cuando gobierna se desgasta. Y por lo que hemos visto, el presidente Petro en toda la línea le han salido, en mi opinión, por la calificación de los ciudadanos, muy mal toda la gestión que ha tenido en materia de su gobierno. Estamos entrando al tercer año y cuando él ve que tiene que salvar los muebles, pues nos quiere meter en esto de una consulta popular. Pero esa consulta popular tiene varios episodios que todavía no se han pasado. Y para poder llegar allá tiene que haber una cosa que se llama la legalidad de todos estos episodios para respetar la Constitución. A pesar de que el presidente Petro siempre ha hecho unos amagos para querer jugar con esos límites y bordear la Constitución. Hay una presión que va a ser evidente frente al Congreso que ya se está haciendo pues palpable. Es que el Congreso de la República también tiene todo el derecho de hundir proyectos, de analizarlos y de hundirlos o de hundirlos. Esa facultad la tiene el gobierno. ¿Por qué cuando le pasaron al presidente y llamaban los famosos colaboradores del mandatario la aplanadora petrista y que sacaba adelante todas las reformas en el Parlamento? En los primeros 6 meses nadie se quejó de la función del gobierno cuando pasaban los proyectos a pupitrazo, por ejemplo. Y eso sí funcionaba. Bueno, pues ahora también funciona haberle votado ese proyecto de ley de manera negativa. Pero esa presión tiene otra etapa, Ignorita. Sí, señor. Es que los congresistas presentaron, sobre todo alguien del Pacto Histórico, antes de que se hundiera el proyecto, pidió una revisión de ese proyecto y esa revisión está en estudio por el Parlamento, revisión que está dentro de la ley quinta del funcionamiento del Congreso. Hay que mirar cómo van a votar los parlamentarios esa revisión que pidió en el Congreso de la República, que hoy no le gusta a muchos petristas, la pidió un miembro de ese sector político. Si eso después pasa y por supuesto votan a favor en el Parlamento y se decreta que el Senado dice que sí se puede votar la consulta, pues imagínese, Ignorita, que cualquier ciudadano puede demandar eso. Ay, señor. Y eso puede ir al estudio de la Corte Constitucional por algunos elementos, entre otros, que algunos de esos proyectos fueron votados en otros momentos en el Congreso y pueden argumentar el estudio para ver si eso puede permitir una consulta ciudadana. Es que aquí han convertido esto en una consulta popular. Eso es una consulta ciudadana. Entonces, lo que le quiero decir con todo esto que le acabo de relatar es que eso tiene varias etapas que todavía no se han surtido. Y en todo eso que yo le acabo de contar,
pues va a existir la presión que comenzó el sector del presidente desde el 1 de mayo en la famosa locución que dio o discurso que dio en la Plaza de Bolívar, Ignorita. Gracias, don Pedrito. Ahí está, mi querida Ignorita. Se mueven las fuerzas políticas alrededor de la consulta popular. Ya veremos qué pasa en el Congreso, mi querida Ignorita.